Muy buenos días. Podemos dar inicio a este acto de inauguración de las Jornadas de Ciencia Política. Es una enorme satisfacción estar participando nuevamente de esta conferencia inicial de las Jornadas de Ciencia Política, que ya se han convertido en un evento académico institucionalizado en nuestra carrera y en nuestra facultad. Esta es la cuarta edición de las Jornadas de Ciencia Política, después de dos jornadas en el año 2016 y 2018 que se realizaron de manera presencial y una jornada en el año 2020 que se realizó completamente virtual. En este momento, en esta cuarta edición, yo creo que podemos subrayar tres logros o tres avances que hablan del progreso, de la institucionalización, de cómo se va consolidando esta actividad académica. En primer lugar, este año las jornadas se robustecieron en tamaño, en importancia, en relevancia, a partir de un acuerdo firmado con la Sociedad Argentina de Análisis Político, la SAP, que ofreció el sponsoreo y la difusión y el apoyo para la realización de estas jornadas, y lo que nos ha permitido llegar a un público mayor, aún mayor de lo que sucedió en las otras oportunidades. Lamentablemente, el profesor Gustavo Dufour, que es profesor de esta casa y que es el presidente actual de la Sociedad Argentina de Análisis Político, iba a estar aquí presente, tuvo un inconveniente y no nos puede acompañar, pero quiero agradecerle nuevamente por el apoyo a la Sociedad Argentina de Análisis Político. El segundo logro o avance creo que es a partir del éxito que fue las jornadas virtuales en el año 2020. En esta oportunidad hemos decidido también nuevamente ofrecer la posibilidad de realizar algunos paneles virtuales para aquellos participantes que vienen de otras provincias o de otros países, como es el caso que están inscritos también en estas jornadas, y combinarlo con la presencialidad de todos los que son de nuestra facultad, de otras universidades también de la ciudad, de la provincia, y aquellos todos que se pudieron acercar aquí a participar de manera presencial. El tercer logro y avance en esta oportunidad es que por primera vez podemos invitar a las jornadas de ciencia política de nuestra carrera a 5 profesores y profesoras extranjeros de la región. 2 de ellos van a participar hoy en esta conferencia inaugural, como es el caso de Luis Fretes y el caso de Tomás Dosek. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta actividad, estas jornadas. Verdaderamente le suman un valor muy importante para nuestra actividad. Y ellos nos van a ofrecer esta conferencia inaugural sobre la actualidad de los partidos políticos junto con la profesora Yana Rodríguez, que va a ser comentarista. Y ya resumidas cuentas, estas jornadas para nosotros son una enorme satisfacción. Tenemos más de 25 mesas especiales, 47 mesas de grupos de investigación de la carrera de ciencia política, 28 mesas de expositores individuales que se han sumado a participar en esta actividad. En total, más de 400 expositores van a participar a lo largo de esta semana. Y esto nos ha obligado a utilizar un montón de espacios en la facultad, y por eso quiero agradecer especialmente a la señora decana, Ana Arias, que nos está acompañando en esta inauguración, que sabemos que es difícil a veces poder conciliar la posibilidad de utilizar tantos espacios, y estamos muy contentos de poder avanzar y poder realizar toda esta semana completa, full de ciencia política, como decimos aquí. Y también, quiero agradecer también la presencia de Lucille Levy,
que es la presidenta de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Así que con ellas dos, en primer lugar a Lucille, vamos a dar unas palabras de apertura y de bienvenida. Así se escucha un poquito mejor, ahí va. Bueno, mi nombre es Lucille Levy, algunos me dicen Lula. Quería más que nada agradecerles a ustedes, a Elsa y a Ana por la invitación. La verdad que cuando me comentaron un poco de qué se trataban estas jornadas, la verdad sentí mucho orgullo saber que una de las facultades de la UBA tenga estas iniciativas, esta capacidad de debate y más aún que todos los y las estudiantes se sumen a esto, a debatir a través del respeto, de la pluralidad de voces, haciendo honor a la democracia. La verdad que me llena de orgullo que estas jornadas se llevan a cabo. Estuve escuchando un poco recién a Elsa comentando que en la pandemia lo hicieron de forma virtual, lo cual está bueno poder ayornarnos a las nuevas tecnologías y en esta ocasión que va a haber un poco y un poco por lo que mencionaste recién. La realidad es que la UBA para nosotros es uno de los puntos más importantes que tiene la Argentina a nivel investigación y a nivel ciencia, y poder fomentar esto desde la Facultad de Ciencias Sociales es importantísimo. Sobre todo también agradecerle a los chicos de Alternativa Académica, que sé que estuvieron y se pusieron al hombro la organización de esto y que siguen fomentando estos espacios para poder debatir con distintas fuerzas, distintos pensamientos, que esté abierto a los y las estudiantes, que hayan expositores y expositoras del extranjero. La verdad que esto le da un valor agregado importantísimo a estas cuestiones y sobre todo de la carrera de ciencia política que nos da un pensamiento crítico y nos permite avanzar no solo a nivel UBA, sino a nivel personal y a nivel sociedad. Hoy en día la política de la Argentina está atravesando un momento bastante complicado, tanto a nivel social como económico, y creo que es importante que en los distintos paneles a lo largo de esta semana se puedan debatir los pensamientos, las mejoras, y que entre todos juntos podamos debatir una visión, una mirada hacia adelante y hacia el futuro de lo que queremos para el país, de lo que queremos para la UBA y de lo importante que es para nosotros la ciencia y la investigación. Así que felicitarlos a los chicos de Alternativa también por la iniciativa, la organización, a toda la gente que estuvo detrás de esto y por supuesto a todos ustedes, los y las estudiantes que se suman a participar de esto y que se ponen al hombro las cuestiones políticas, las cuestiones de investigación y de ciencia que tiene la universidad, con esa mirada reformista y extensionista que tenemos, poder debatirla y agrandarla y ampliarla cada vez más. Así que muchas gracias y verdaderamente los felicito. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les agradecemos muchísimo que estén aquí en la apertura de esta jornada, que va a ser una jornada de toda la semana y que muestra la enorme diversidad y la enorme potencia y lo prolíficas que está haciendo. No me voy a meter en problemas con la ciencia o las ciencias políticas, pero y que muestran, yo estuve mirando las mesas, una enorme vigorosidad en preguntas, desde la pregunta por la relación entre sociedad política y ecología, pasando por las series, el cine y las miradas sobre la sociedad, a los sistemas de partidos, las formas de organización partidarias. Así que es un honor que la Universidad de Buenos Aires sea sede de estos debates, que son debates cada vez más relevantes y que muestran piensen que esta carrera en esta facultad es relativamente nueva y empezó con una gran pregunta por la democracia, ¿no? En el 87, y hoy aumentamos nuestro volumen de preguntas y mostrando un colectivo de docentes, de estudiantes, de graduados, de invitados que van seguramente a nutrirnos, así que disfruten de las jornadas, aprovechen, quienes no sean de nuestra universidad, bienvenidos, aprovechen de esta experiencia social UBA y les deseo que les vaya muy bien en toda la semana. Bueno, muchas gracias Lula, muchas gracias Ana por las palabras y quiero
quiero mencionar también que nos acompaña, no está en este panel, pero está aquí acompañándonos la profesora Verónica Pérez, que viene de una de las profesoras invitadas extranjeras que viene de la Universidad de la República de Uruguay. Así que muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como primera instancia quisiera agradecer, por supuesto, a la carrera de Ciencia Política por la invitación a coordinar esta prestigiosa mesa especial, en la persona de Elsa, a todo el equipo de colaboradores de la carrera, a Luciana Berman como secretaria académica, a Nicolás Uguría como coordinador técnico y a todas las chicas y los chicos que con mucho esfuerzo hace ya varias semanas vienen poniéndose al hombro la organización de estas jornadas ambiciosas que sin duda están saliendo y van a seguir saliendo de manera espectacular de cara a todos ustedes, estudiantes de nuestra querida carrera. Solo me tomo un minuto porque francamente me emociona, porque yo la primera experiencia que tuve en una mesa con profesores extranjeros fue allá por el segundo cuatrimestre del 2004. Me acuerdo la fecha no porque sea memoriosa, sino porque fue el cuatrimestre que yo ingresé a estudiar Ciencia Política aquí, en esta casa, y de golpe ver cómo ha crecido la propuesta de la carrera pensando en la profesionalización de la disciplina, del desarrollo de nuestra disciplina, hasta posicionarse en uno de los mejores lugares de Iberoamérica. La verdad que para mí es un orgullo ser graduada de esta casa y de verdad espero que ustedes puedan aprovechar no solo esta oportunidad, sino todas las que seguramente la carrera les brindará como formación personal, profesional y académica. Sin más, felicitaciones, Elsa, Luciana y a todas y todos los que participaron. Tengo el lujo de presentar a dos profesores invitados. Uno es Tomás Dosek. Tomás es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y magíster en Estudios Internacionales Europeos. Áreas de investigación de Tomás: estudios políticos y sistemas de partido, reformas electorales, política subnacional. Bueno, ha escrito numerosos artículos, ha sido coeditor de 2 libros, además de su tesis doctoral sobre mujeres y política y sobre todos sus temas de investigación, así que muy bienvenido, Tomás. Y yo lo presento también a Luis, así después ustedes pueden dialogar y dialogar con el público. Luis Fretes Carrera es profesor de Ciencia Política e investigador del Centro de Estudios Internacionales del ICSTE y del Instituto Universitario de Lisboa y ex embajador de Paraguay ante la República Portuguesa. Muy bienvenidos ambos. Y candidato a senador de Paraguay. Datazo, chicos, saquen jugo a esto. Muy bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por venir. Hola a todos y a todas y a todes. Muchas gracias, Sana, por las palabras. Gracias a todo el equipo, a Elsa, a Luciana, a Ana, a Lucy, por las palabras introductorias. Una pena que no pueda estar Gustavo, pero saludos para él y para Paula Bertino también. Me da muchísimo gusto estar con todos y todas ustedes. La verdad es siempre un placer volver a Buenos Aires. Yo conocía la sede vieja en Marcelo-T, pero no había venido acá, así que me da gusto estar acá. Bueno, lo que nos convoca hoy es un tema muy recurrente, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los partidos políticos y me gusta mucho que podamos dialogar con todos y todas ustedes y también con Luis, que nos conocemos hace años y que además compartimos ¿no? el interés por la política en Paraguay y en general por la política latinoamericana. Entonces, lo que digamos, plantea la conferencia, y ahí prendo para ver la hora, son los partidos políticos en América Latina, ¿no? Y es muy difícil decir algo nuevo y al mismo tiempo es muy difícil decir algo, digamos, que pueda llegar a cambiar la percepción negativa sobre los partidos políticos en la región, ¿no? En general, esa es muy negativa. Vamos a ver algunos datos, pero quiero plantearle una serie de ideas que tienen que ver con dónde estamos
y al final, aunque sea muy difícil, plantear si nos podemos mover hacia adelante en este tema, ¿no? Entonces la conferencia lleva por título Partidos políticos en América Latina, no sé si se ve, pero si no me dicen, ya no son lo que una vez fueron. Si les muestro algunos de los datos, se ve un poco mal, pero sepan que hay muchísima variación en términos de la identificación con los partidos, la simpatía por los partidos, que es la primera columna, y la segunda es la confianza, ¿no? Entonces, como siempre, y está Verónica acá, entonces seguramente lo va a comentar a lo largo de las jornadas, el caso uruguaya, más como excepción en la región en términos de confianza en los partidos, en términos de identificación con los partidos. Pero si ustedes miran estos datos que son de la opinión pública, de la encuesta del APOP, hay una tendencia descendente a lo largo del tiempo en términos de confianza. De hecho, los partidos son la institución política que menos confianza despierta en la región. Yo vengo de Perú, aunque soy de la República Checa y tengo un acento medio rioplatense. Entonces, en Perú, esa es la última gráfica acá a la izquierda, va bajando año tras año. Y digamos, si ustedes mínimamente siguieron lo que estuvo pasando en Perú en los últimos años, saben que es básicamente un desastre en términos políticos. Si avanzamos un poco, entonces, hace 2 décadas ya, Philip Schmider, que es uno de los, digamos, estudiosos más importantes de los partidos políticos, en Europa planteaba esta idea de que los partidos ya no son lo que fueron, ¿sí? Y cuando planteaba esa idea decía, bueno, estas funciones que se supone que los partidos cumplen, estructurar la competencia electoral, proveer, digamos, cierta identidad simbólica a la ciudadanía, formar gobiernos, agregar los diversos intereses que existen en la sociedad. En fin, este conjunto de funciones los partidos dejaban de cumplir, ¿sí? Y no iban a volver, de hecho, a cumplirlo. Y en los países de democracias nuevas, o recientes, como quieren llamarlos, como los nuestros, los latinoamericanos, va a ser muy difícil. Sí, porque después de los procesos de transición hay una serie de incentivos negativos que hacen que simplemente los partidos, como vamos a ver más adelante, son débiles. Entonces, la presentación es una especie de polémica y provocación con la tesis de Schmitter. Si ustedes miran lo que está pasando en América Latina, y ahí pueden, desde los casos más obvios en términos del desastre de lo que son los partidos políticos en la región, en Perú, Ecuador, los analistas, los profesores, profesoras, investigadores, investigadoras se preguntaban por si puede existir democracia sin partidos, ¿no? Una alusión a que los partidos son tan débiles que de hecho podemos hablar de la ausencia de los partidos políticos, ¿no? Pero incluso en países como Costa Rica o Argentina, había autores que decían, mira, esto funciona tan mal que realmente tengo dudas si esto podemos llamar los partidos políticos, ¿no? Entonces, si ustedes miran un poco y revisan lo que plantean, las tendencias actuales tienen que ver un poco con lo que planteaba Michels, que es un poco, si ustedes son del curso de Paula Bertino, van a ver, digamos, entre las lecturas, ¿no? Las tendencias actuales tienen que ver con esto, intuitivamente sabemos, ¿no? La personalización de la política, el declive de la identificación con los partidos, las tendencias oligárquicas, ¿no? que planteaba Michels ya hace más de un siglo, la concentración del poder en las élites y la falta de democracia interna y la poca militancia, digamos, ¿no? Y evidentemente, esto es una generalización. Hay excepciones, ¿no? El caso uruguayo, posiblemente algunos de los casos argentinos, pero más bien son como tendencias centrales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada sobre los partidos nuevos en la región? Hay una investigación de Levitsky y coautores de hace un par de años, y ellos lo que plantean, que es súper curioso, mapean todos los partidos nuevos que participaron en las elecciones desde 1978, identifican todos los partidos en todos los países de América Latina y dicen, acá hay 307 casos, 307 partidos, y de ese universo solo 11 son exitosos. Es la franjita que se ve ahí a la izquierda, la más chica. Es decir, 4% son casos exitosos de construcción partidaria, ¿sí? O sea, menos de 10%, menos de 1 de cada 10, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros estamos pensando en los partidos, tenemos un sesgo como a pensarlo en los partidos más conocidos, los partidos más grandes. Pero piensan que hay partidos que aparecen, desaparecen, ¿no? Entonces el universo es grande y la construcción partidaria es muy, muy escasa. Son los casos a la derecha que pueden ver ahí, 3 casos en Brasil, 3 en Chile,
dos en El Salvador, México, Nicaragua y Panamá. Entonces, hay nuevos partidos, pero hay muy pocos partidos que sobreviven, ¿sí? Entonces, la idea, el argumento que yo les quiero transmitir, y ojalá lo podamos discutir, es que los partidos sí son, de hecho, bastante parecidos a lo que eran los partidos antes, al menos en términos organizativos, que es como el paraguas que nos convoca hoy, pero hay que retroceder un poquito más en el tiempo de lo que pensaba Schmitter. Schmitter, cuando decía los partidos no son lo que eran, se refería a los años 50, a los partidos de masa, la época dorada, digamos, de los partidos políticos. Entonces, lo que yo planteo, y ahí viene la provocación, es que si volvemos unos 120 años atrás, más o menos vamos a encontrar partidos similares a los que tenemos hoy. Nuevamente, es una generalización y el contexto es diferente, ¿sí? Los estados están más consolidados hoy, estamos en un contexto, digamos, de un modelo económico, digamos, más globalizado, pero también con ciertas semejanzas, neoextractivismo, etcétera, etcétera. El electorado efectivamente es más grande, ¿sí? Si bien los niveles de participación son bajos y la gente está muy desencantada. Entonces, más que una exclusión de jure, como era hace 120 años, es una exclusión de facto, digamos, ¿no? La lucha en América Latina es por la inclusión hacia la política, ¿no? El rol de los medios de comunicación efectivamente es diferente, a pesar de que muchos de los medios de comunicación que nosotros tenemos son muy capitalinos, muy concentrados y muy sesgados en algunos casos, y lo que sí es muy diferente es el rol de los actores desafiantes, ¿sí? Y ahí piensen en las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es parte del argumento, parte que es muy, nuevamente, es una generalización, hay excepciones, ¿sí? Entonces ahí les invito a que no piensen en el PJ o en la UCR necesariamente como casos que sigan este patrón, ¿no? Y ahí, al final, voy a volver sobre eso, bueno, tal vez todo depende de cómo definimos un partido político para ver si realmente tenemos o no tenemos partidos, ¿no? ¿Cómo han sido entonces los partidos? Y hay diferentes criterios para mirarlo, lo van a ver en las lecturas, en los cursos. Hay básicamente diferentes criterios para pensar las características de los partidos, ¿no? Un criterio genético, electoral, ideológico. El que vamos a ver nosotros es el organizacional, ¿sí? Entonces, como le decía, ya pasó la edad dorada, periodo heroico de los partidos de masas que estaba pensando Schmitt. Entonces, si ustedes se fijan en la literatura lo que plantea es que hay diferentes como modelos organizativos de partidos, ¿no? Entonces, al principio, digamos, del siglo XX y finales del siglo pasado, hubo algo que se llamaba como partidos de élite, partidos de cuadros, después venían los partidos de masas, que son los partidos como los que añoramos, digamos, los partidos grandes, importantes, con mucha membresía, con mucha inscripción, mucha participación de base, con recursos propios, digamos, de los militantes, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que estamos extrañando, ¿sí? En América Latina eso nunca fue tal caso, salvo contadas excepciones, ¿no? Nosotros nunca tuvimos fuertes partidos socialistas, ¿no? Salvo, nuevamente, algunos de los países de Cono Sur. Tuvimos mucho más los partidos que eran, como los llaman, quechol o atrapatodos, ¿no? Que eran además partidos vinculados a fuertes liderazgos populistas de esa época, ¿no? Entonces, nunca hubo esos partidos de masa que tengan como ese electorado, ese nicho tan perfilado. Voy un poco rápido, pero porque les quiero transmitir así panorámicamente la idea y centrarme en la discusión de la actualidad, ¿no? Entonces, lo que plantea Katz y Mehr, básicamente, que la relación entre la sociedad civil, los partidos políticos, y sí, les estoy pasando ahora. Entonces, ha ido cambiando. Lo que sucedió es que desde comienzos del siglo XX, donde los partidos, la sociedad civil y el Estado eran casi lo mismo, estaba muy solapado, que es la gráfica a la izquierda desde su punto de vista, el rol de los partidos políticos ha ido cambiando. La posición ha ido desde la sociedad civil hacia el Estado, ¿sí? Y los partidos se fueron corriendo hasta, dice Katz y Mehr, invadieron el Estado. Los partidos cártel, que ellos identifican a mediados de los 90, pero observando las últimas décadas, dicen ellos, son absorbidos por el Estado. Los partidos se vuelven como partidos del Estado, conforman un cartel
cambian las reglas de tal manera que el financiamiento es estatal y tratan de excluir, digamos, los actores que están por fuera. Entonces, los partidos políticos se mueven hacia la derecha, ¿sí? Hacia el Estado. Hoy en día, lo que termina siendo, y esa es la última gráfica, los partidos cartel son partidos básicamente que lo único que buscan es ocupar cargos públicos, ¿sí? Dejan de cumplir los otros roles, la agregación, la oferta programática, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es como la literatura clásica en los modelos de partidos. Si ustedes se fijan en América Latina, ¿qué es lo que pasó? Sobre todo en los 90, ahí Roberts plantea de que las reformas neoliberales son una especie de nueva coyuntura crítica. Rescató dos factores, el debilitamiento del Estado, el achicamiento del Estado, que es como la propuesta, digamos, neoliberal en términos económicos y del Estado, que trajo aparejado el debilitamiento de los actores sociales organizados, ¿sí? Ahí donde teníamos fuertes sindicatos, organizaciones de base, eso se fue debilitando. Bueno, eso afecta efectivamente a los partidos que estaban anclados a esas organizaciones, ¿sí? Entonces ahí están las transformaciones, si ustedes leyeron los libros, no sé, por ejemplo, el libro de Levitsky sobre la transformación del PJ, digamos, conocen toda la historia. ¿Qué es lo que pasó? La contracara de eso fueron fuertes protestas sociales en muchos de los países, ¿sí? Piensen en Ecuador, piensen en Bolivia, piensen en la inestabilidad presidencial en esa época. A nivel de los partidos, sistema de partidos, tenemos colapso del sistema de partidos en varios países, ¿sí? Los partidos políticos también se diluyen, muchos de ellos, aparecen nuevos actores como desafiante, ¿sí? A los partidos tradicionales que se debilitaron por las transformaciones socioeconómicas en la región, ¿sí? Esos nuevos actores muchas veces están vinculados a liderazgos neopopulistas, partidos de base indígena y demás, ¿sí? Frente a eso, ¿qué nos queda? Bueno, una especie de nueva normalidad donde los partidos sobrevivieron es coexistencia, digamos, de los partidos tradicionales debilitados y los nuevos actores. Y en países como Chile y como Brasil, que es el último punto, son sistemas estables con partidos sin conexión con las bases electorales. Básicamente tenemos una estabilidad que ustedes pueden mirar, por eso los llaman los partidos hidropónicos, ¿sí? Como los partidos que flotan pero no tienen las raíces, ¿sí? Están ahí, los vemos, digamos, de alguna manera controlan el sistema de partidos o el sistema político, pero no tienen las raíces. Y eso es ahí donde nosotros nos quejamos de que no canalizan las demandas efectivamente porque están desconectados de la gente, ¿sí? Entonces se vuelven como partidos elitistas, etc. Eso es la salida de los 90. Frente a eso, bueno, hay un artículo que también les daba Paula, para Europa, nuevamente estoy volviendo un poco. Se ve muy mal, pero sepan que el criterio que ellos usan, ese es Gunter y Diamond, es el criterio organizacional, como la densidad de la organización, tal como la entendemos como estructura burocrática. Y dicen, bueno, la relación, esa interpretación mía, en realidad es como una especie de U tumbada, ¿sí? Así. Entonces, ellos dicen, finales del siglo XIX, la organización es muy delgada, muy precaria. Pasan con el tiempo, es más fuerte hacia la derecha, y ahí están los partidos de masas con sus organizaciones, con sus bases sociales. Y volvemos hacia los 2000, y fíjense, y estamos volviendo nuevamente a las organizaciones precarias, a las organizaciones débiles, y ahí están los partidos de cartel, los partidos sin conexión y con estructura muy precaria. ¿Sí? Entonces, en la actualidad lo que tenemos es nuevamente, volvimos un poco, ¿no? Ahí está la idea de que nos estamos acercando en términos de estructura organizacional de los partidos políticos al momento de hace 150 años. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina hoy? Fíjense, tenemos una gran diversidad. Por eso también les decía que las generalizaciones que yo hago son generalizaciones, pero bueno, después si quieren podemos discutir algunos casos, ¿no? Entonces tenemos partidos políticos tradicionales muy debilitados, tenemos algunos partidos que se adaptaron desde movimientos guerrilleros, como puede ser el Frente Sandinista o el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Tenemos nuevos partidos de corte indígena, ¿sí? Tenemos nuevos partidos post-autoritarios o sucesores de los regímenes autoritarios. Piensen en, no sé, en Arena, en El Salvador, por ejemplo, o piensen también los partidos que nacen de la dictadura en Chile. Y frente a eso tenemos dos propuestas más recientes, que son los partidos personalistas, un poco lo que viene a ser el caso de Perú, y los partidos con base en las empresas o los empresarios. Ahí nuevamente pueden pensar, tanto en el caso chileno en parte,
como en un presidente como PPK, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, o Martinelli en Panamá, digamos, los casos son varios, ¿no? Entonces tenemos como una gran diversidad, ¿sí? Y no tenemos como un modelo organizativo estable. ¿Cuál es el problema de la época actual, ¿sí? ¿Y por qué los partidos son tan débiles? Y, digamos, me estoy obviando un poco las razones históricas que vimos en parte. Uno, la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre en términos de inestabilidad de régimen, crisis económicas, inestabilidad de instituciones. Piensen en el reformismo electoral. Venimos hablando acá, entiendo, de la reforma de la boleta única y todo lo que viene. En otros países hay muchísimo más reformas electorales, ¿no? Entonces, los partidos, los actores, incorporan la incertidumbre en sus cálculos y dicen, ¿por qué yo voy a invertir en una estructura fuerte si mis, digamos, marcos temporales son muy cortos? La descentralización que vino en los 80, en los 90, debilita a los partidos nuevamente, porque los partidos eran, digamos, construcciones muy de nivel nacional, y la descentralización lo que hace es básicamente te obliga a presentar candidaturas en todo el territorio para lo que no estabas preparados, pero además redistribuye los recursos, ¿sí? Entonces el patronazgo se vuelve mucho más difícil, porque en una crisis económica con redistribución de recursos los partidos se debilitan. La democracia, dice Van Dijk, dice, lo que trae paradójicamente son problemas para los partidos políticos. Porque los partidos políticos en democracia tienen acceso al Estado y acceso a los medios. Si vos tenés estos dos accesos, no tenés incentivo para construir una organización fuerte. Porque la campaña supuestamente se hace a través de los medios y los recursos se sacan del Estado, ¿sí? Finalmente, Zabaleta, para el caso peruano, que es como el modelo de la ausencia de la construcción partidaria, dice, bueno, hay algunas excepciones. ¿Cuáles son los dos factores que propician la construcción partidaria? Bueno, un rival poderoso, organizado, que te obliga básicamente a invertir en la construcción partidaria, y una geografía compleja sin alcance de medios. Es decir, nuevamente aparece la idea de los medios como adversarios o enemigos, digamos, de la construcción partidaria. Y el último trabajo de Levitsky que les mencionaba al principio dice básicamente, bueno, partidos fuertes nacen de conflictos fuertes, ¿sí? Entonces, de guerras civiles, de dictaduras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es muy difícil, obviamente, no se puede crear artificialmente y es problemático normativamente, ¿sí? Ok, la última, para que no los pierda, la última cuestión más teórica. Son los dos últimos trabajos que a mi modo de ver se complementan súper bien, que es el trabajo de Juan Pablo Luna y el de Janina Welp. Dice Luna, hay tres problemas, ¿sí?, para los partidos y la manera de hacer la política hoy. La comprensión temporal, que tiene que ver con la impaciencia, la rapidez, digamos, el mandato de los medios, las encuestas, las redes. Es todo mucho más rápido. Y los partidos no son tan rápidos, ¿sí? Entonces se genera una desconexión temporal. La desigualdad. Hay universos paralelos. Como ustedes saben, la región latinoamericana es una de las más desiguales. Entonces, lo que dice Luna, bueno, hay diferentes maneras de hacer políticas según el segmento de constituencia y del electorado al que vos te dirigís. Si vos tenés un vínculo programático con la clase alta, un vínculo clientelar con las clases más populares, no va a haber diálogo, no va a haber agregación, vas a segmentar los vínculos. Entonces tenemos como mundos separados, ¿sí? Y después dice, el último elemento es ciudadanos monotemáticos, son los radicales de una sola causa, ¿sí? Y eso genera una especie de imposibilidad de crear consensos, de acordar cosas entre todos nosotros. El planteamiento de Janina va por el lado similar, personalización de los partidos, dictadura de los sondeos, nuevamente, los políticos se erigen por los sondeos, no por propuesta programática o ideología, etc. El mito asambleario y la idea de que se puede gobernar sin los partidos políticos, las emociones como estrategia, la polarización como estrategia, no el programa obviamente, y la turbopolítica, nuevamente la idea de que los tiempos son más rápidos. Bueno, Luna termina diciendo, bueno, el futuro de los partidos políticos latinoamericanos es Perú, y Janina Welp dice, bueno, pensemos cómo podemos revertir eso utilizando mecanismos de democracia directa. ¿Qué es lo que genera todo este panorama? Bueno, los adversarios pasan a ser enemigos, las campañas pasan a ser juegos por la democracia, ¿sí? No sé si siguieron la campaña en Perú, tenemos una candidata que decía, bueno, si llega el otro, se nos va la libertad y se nos va la democracia, ¿sí? Y básicamente se cae todo. Entonces las apuestas están tan altas que después es imposible gobernar,
porque no hay manera de conciliar esos mundos, ¿sí? Los partidos privilegian conseguir poder, eso es lo que decía Kazimir en términos del partido cartel, y pierden el contacto con la ciudadanía, eso lo vimos anteriormente. Entonces, el resultado es falta de legitimidad y falta de canalización y articulación de las demandas sociales y una especie de imposibilidad de cumplir con las propuestas. Porque es mucho más fácil, obviamente, pasarse la campaña diciendo cualquier cosa que después gobernar. Sobre todo si vos no tenés un partido fuerte y no tienes con quién gobernar. Entonces el desafío gobernar se volvió mucho más difícil, ¿no? Entonces estamos en un panorama de fragmentación, separación, digamos, de bandos y imposibilidad, digamos, de negociaciones, que es la base de la política. Ok, ¿cómo lo vemos en términos empíricos? Es relativamente difícil medir la organización partidaria, pero hay básicamente dos elementos que les quería mostrar rápidamente. La baja institucionalización o el enfoque sobre la institucionalización de las organizaciones y la presencia territorial de los partidos políticos como dos de los elementos que uno piensa en términos de organización. ¿Qué es la institucionalización? Bueno, hay básicamente, según la literatura, dos dimensiones. La infusión de valores, que tiene que ver con esto de que los partidos adquieren un valor propio, dejan de ser instrumentos de una élite o de un liderazgo a convertirse, a través de incentivos colectivos, a una organización con sus propios objetivos con la que la gente se identifica. Y la rutinización, que tiene que ver básicamente, los miembros, digamos, los liderazgos, siguen determinadas reglas adentro, ¿no?, que guían el comportamiento de los actores, ¿no? Entonces, ahí la institucionalización la vemos como buena, ¿sí? La y la sobreinstitucionalización es negativa. Yo planteaba en una columna, y lo hablábamos con Luis hace rato, digamos, de que la subinstitucionalización es Perú y la sobreinstitucionalización, para mi modo de ver, y no sé si él está de acuerdo tanto, es Paraguay, ¿sí? Y en los dos, el problema es básicamente similar. Es la ausencia de la receptividad de poder canalizar las demandas de los partidos políticos. Si estás demasiado poco fuerte y demasiado fuerte y tenés el Estado cooptado, básicamente el resultado es paradójicamente el mismo, ¿sí? Me voy a saltar la parte informal, pero sepan que la institucionalización, digamos, en los partidos políticos latinoamericanos normalmente pasa en gran medida por las reglas informales. Bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es el cuadro? Y ahí, ¿sí? Ok. Y estas son digamos, datos de encuestas expertos de variedades de democracia, ¿sí? Chile arriba, México, la línea naranja, la segunda desde arriba, y la línea que es como gris-azul es Perú, ¿sí? Abajo. Entonces ven un poco como la comparación a través de algunos datos. Lo de Chile es muy discutible y si quieren cierro con eso después. Otra propuesta de dos autoras europeas, Bollinger y Ruth, ahí ellas juntan las dos dimensiones y miran un poco cómo se distribuyen los partidos. Simplemente sepan que hay muchísima variación, no voy a entrar en los casos, pero ciertamente los partidos uruguayos están a mano derecha arriba, por ejemplo. Y una última propuesta, que es la de Juan Pablo Luna y coautores, que salió recientemente. Ellos plantean, bueno, no en términos de institucionalización ni en términos de organización, pero en términos de las dos funciones principales, ¿no? La coordinación horizontal, que tiene que ver con, digamos, la importancia de la marca partidaria, los candidatos y su selección, y digamos, la coordinación en el Congreso y en los gobiernos locales, y la agregación vertical, que es básicamente este vínculo, digamos, con la ciudadanía, ¿sí? Y ahí ven, y Verónica les puede contar más sobre el caso, el Frente Amplio como la excepción, que es el puntito ahí a la derecha, que es básicamente, no diríamos con Sartori, el ideal democrático del partido político, y la distribución de los demás. Si quieren, en el otro extremo, fíjense, Frente Fuerza Popular de Perú, que es el partido de los fujimoristas, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay una amplia variación. Ok, la importancia del territorio, ¿sí? Que es el otro aspecto. ¿Cómo son los partidos? Para que puedan canalizar, tienen que estar en el territorio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo sobre eso? Bueno, sí debería, además, no es solo eso, no es como normativa nomás la preferencia, sino que es un aspecto clave que todos los trabajos empíricos dicen, bueno, si vos tenés la estructura organizativa en el territorio, tus chances para ganar y para mantener ese poder suben. Parte del drama, que les mostraba con los datos al principio, es que los partidos no tienen esa estructura. Por eso aparecen y desaparecen. Evidentemente es costoso construir una organización. Les permite movilizar el electorado,
sobrevivir con los militantes en el territorio si es que hay crisis de liderazgos nacionales, y les permite también aprender a gestionar, digamos, en los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, es ventajosa tanto normativamente como empíricamente. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina? Bueno, los partidos a nivel territorial se estructuran en torno a personalidades más que sucursales partidistas. La mayoría de la organización territorial son como colchas de retazo de organizaciones locales. No hay como vinculación, no hay estructura fuerte. Los partidos son organizaciones clientelares localmente, ¿sí? No hay programa, no hay preferencias y demás. Y los partidos tienen una muy poca vinculación con los candidatos. O sea, muy pocos partidos tienen militantes, gente identificada con su propio partido en el territorio, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver. En el nivel local, básicamente lo que observamos es que los vínculos entre los candidatos y los partidos en la práctica son inexistentes. Entonces tenemos debilidad en la relación con la ciudadanía y entre los niveles dentro de los partidos políticos. ¿Okay? Entonces, los partidos ya no son lo que fueron. Bueno, depende tal vez de la definición. ¿Cuáles son las definiciones? Bueno, depende nuevamente a quién le consulten. Si es una definición minimalista, bueno, seguimos siendo el equipo de las personas que postulan bajo una determinada marca a los cargos públicos. Bueno, tenemos partidos. Si ustedes piensan en alguien que viene de la época más clásica como Vidre y La Palombara, y están pensando como estructura organizativa, con presencia en los diferentes niveles del sistema político, bueno, lo que tenemos es escasamente, digamos, partidos políticos, ¿no? Entonces, la respuesta también depende de a quién le pregunten, qué país miremos y con qué periodo comparamos, ¿sí? A pesar de todo, yo siento que necesitamos más trabajos para entender eso. Entonces, hay un nuevo como modelo organizacional. Miren, estos son... no se llega a ver, me parece, son algunas de las características de los partidos de élite. Mínima importancia de membresía, militancia, estructura fuera del Congreso casi inexistente, conjunto de liderazgos locales con líderes clientelares, etcétera, etcétera. Lo que tenemos hoy es muy parecido en el fondo. Ausencia de militancia y de raíces sociales, tendencias oligárquicas y concentración del poder, estructuras precarias en el territorio, predominio de partidos en los cargos políticos, la estructura partidaria como estructura burocrática deja de existir. Posiblemente conozcan muchos congresistas o diputados, senadores, pero ¿quién conoce quién es el presidente del partido y qué hace? Bueno, muy pocos, ¿no? Las campañas siguen siendo personalistas, hay mucha plata de por medio, los vínculos son clientelares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el fondo, el argumento es que, al menos en términos organizacionales, si ustedes comparan lo que pasaba al finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y lo que está pasando hoy, las tendencias no son tan disímiles. Entonces estamos como caminando un poco en círculo. Evidentemente, como les decía, hay desafiantes a este modelo, ¿sí? Que no existían en esa época. Y esos tienen que ver sobre todo con las redes sociales y los medios de comunicación, acción colectiva, digamos, candidaturas independientes, líderes populistas, que es con lo que estamos lidiando actualmente. Ahora, el problema de todo esto, en términos como de intermediación, funciona más como para plantear las demandas, más que para gobernar y, digamos, ¿no? Asumir todas las funciones que se supone que tienen los partidos. Entonces, ninguna de estas alternativas termina de funcionar del todo. Entonces, una de las leyes máximas de la ciencia política dice: partidos políticos crearon la democracia moderna es imposible sin ellos. Charles Snyder hace 80 años. Hoy en día lo que tenemos es que hay que replantear tal vez esa afirmación un poco. La democracia sí puede sobrevivir con partidos muy precarios, muy débiles, pero es democracia de muy malísima calidad, ¿sí? Si no, miren Perú, si quieren lo volvemos en el debate. Si ustedes tienen los partidos como tenemos en Perú, básicamente, dice Mark Jones, surgen dos consecuencias, ¿sí? Un conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo que no termina de resolverse. Entonces, o hay un bloqueo o hay una salida anticipada de los presidentes, que es lo que pasó con PPK, con Vizcarra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gente que no tiene, líderes que no tienen partidos. La otra opción es que son políticas públicas de muy mala calidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Perú? El país está parado, no avanza a ningún lado. Ustedes abren el periódico cualquier día y es escándalo tras escándalo tras escándalo. No hay debate sobre la política ni hacia dónde va el país. El país está parado hace 5 años. ¿Sí? Ok. Cierro con esto. ¿Hay solución? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí?
¿Es posible otro tipo de partidos políticos? Y nuevamente los invito a pensar como más allá de los casos que conocemos y que funcionan dentro de todos, ¿no? Los partidos entonces siguen siendo imprescindibles y Chile creo que demuestra eso, ¿sí? Si ustedes siguieron lo que estuvo pasando en Chile, la movilización social, las candidaturas independientes, la constituyente, está todo bien, pero no terminan de suplir los partidos políticos, ¿sí? No terminan de articular. Muchos de los independientes que están en la constituyente o que estuvieron en la constituyente es gente que viene de los territorios, de las regiones, pero que termina yéndose y nuevamente no terminan de crear un partido político. Entonces esas demandas, salvo que estén absorbidas o retomadas por los partidos políticos, o salvo que se decida de que la organización precaria que tienen los movimientos sociales terminan creando una opción partidaria, van a quedar ahí flotando, ¿sí? Y en algún otro momento va a volver a explotar. Entonces tenemos que volver al debate, más diálogo, más encuentro, más política, ¿sí? El problema de la época actual es la apuesta por la despolitización. Y yo creo que tenemos que volver al territorio, porque todas las demandas vienen de las desigualdades territoriales y de la ausencia de los partidos y la desconexión en términos verticales como hablábamos. Y esa, para mí al menos, y eso podemos discutir si quieren, pasa por los gobiernos locales y por las candidaturas locales. Pero si las candidaturas locales son outsiders, liderazgos muy precarios con algún capital político local que no tienen ninguna vinculación con los partidos, no va a funcionar, ¿no? Entonces necesitamos reconectar los dos mundos, ¿sí? Los partidos nacionales y los territorios. ¿Qué es lo que planteaba Janina Welp? Y me parece súper interesante la idea, porque Janina dice, bueno, ¿qué podemos decir más allá de que estamos todos frustrados y no se puede hacer nada? Entonces lo que propone ella es implementación de referendos para ratificar algunas cuestiones claves, reformas constitucionales y demás. Iniciativas ciudadanas para poder derogar algunas de las propuestas y referendos derogatorios iniciativas ciudadanas para plantear algunas cuestiones y referendos derogatorios para cuestionar algunas de las políticas. ¿Qué es lo que hace eso? Para mí, al menos es la lectura que yo hago del texto de ella, es que de alguna manera obliga a los partidos a prevenir esos pasos y por ende debería forzar a los partidos a ser mejores partidos, ¿sí? Y pensar mejor las propuestas. Es decir, es una invitación o es una presión, depende de dónde la estén mirando, hacia un mayor diálogo, hacia un reencuentro y hacia propuestas más programáticas, más en términos de qué es lo que podemos hacer más allá de ocupar los cargos en el Estado, digamos, ¿no? Entonces Mer tiene en este libro sobre el gobierno del vacío una frase linda que dice que la oposición política no nos permite hacernos oír, ¿no? Y entonces necesitamos la oposición. Fíjense que incluso, no sé si están buscando temas de tesis, pero hay muy poco estudiado sobre la oposición política. Y la necesitamos, pero parece que cuando los partidos se van a la oposición desaparecen los 4 años y después aparecen nuevamente en la campaña. Eso es un problema, porque los partidos que están en gobiernos o incumbentes evidentemente tienen un montón de ventajas y entonces no se oye la voz de la oposición, ¿sí? Entonces, resumiendo eso, necesitamos volver a un mayor debate, mayor diálogo y mayor politización de los temas y de los issues que están muy, a mi modo de ver, anclados en el territorio y en las desigualdades en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todas, todos. Un gusto estar con ustedes y verdaderamente emocionado de estar al lado de Tomás nuevamente, escucharlo, porque me permite ordenar la cabeza luego de que yo vengo de hacer activismo político en los últimos 8 meses, donde la cabeza está absolutamente desordenada. Y yo preparé una presentación mucho más modesta, en el sentido de que voy a hablarles desde una lectura muy localizada, con el propósito de relacionar los partidos políticos con el contexto actual. Y lo que les voy a pedir es hacerle algunas preguntas. La primera de ellas es si alguno de ustedes integra algún partido político. ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, absoluta minoría.
Segundo, ¿cuántos de nosotros votamos en las últimas elecciones que tuvimos en nuestra ciudad o en nuestro país? Absoluta mayoría. Luego, ¿cuántos de ustedes activan en algún movimiento, agrupación, sea local, universitaria? Relativamente pocos. ¿Cuántos tuitean, putean por el Twitter? Pocos. ¿Cuántos escriben en el Facebook o en el Instagram cuestiones políticas? Bastantes. Y después, ¿quiénes publican en el Instagram, en el Twitter, cuestiones de la vida cotidiana, de lo que comen, de cuando riegan la planta, de cuando se levantan, de cuando... No mientan. ¿Saben qué sucede? La política del partido se hace en el territorio. Como dijo Tomás y como dicen todos los textos clásicos, el partido político entra en el campo para poder organizar la voluntad, para coordinar, para poder impulsar las ideas y hacerse del poder en un espacio concreto. Ese espacio concreto no existe. Después hablamos. Existe en otra naturaleza. Y les digo una cosa, hemos tenido un evento transformador del espacio político que fue y es la pandemia. Hasta hace poco, para mí, hasta hace unos 4 o 5 días, la pandemia era COVID-19. Ahora ya es la del simio, ¿verdad? La viruela del simio, la viruela del mono. Que ahí entramos en una nueva dinámica, ¿verdad? Entonces, todos esos eventos que nos han transformado cambiaron no solo el territorio en el cual se desarrolla la política organizada, sino también el contenido de la política. Y entonces, los grandes postulados de la política, que son la lucha contra la pobreza, la igualdad, el ejercicio pleno de la libertad, el desarrollo de un modelo económico, la concreción material de nuestro bienestar material o la imposición de nuestros valores morales y espirituales, hoy en día se encuentran con un problema aún mayor, que es que vivimos en contextos estatales incapaces de enfrentar esta crisis. No estamos seguros, estamos inseguros y encima tenemos graves problemas mentales. Estamos nerviosos, angustiados, impacientes. Yo después les voy a mostrar un videíto que hice con un grupo de jóvenes cantando hip hop y cómo la gente comienza a cuestionar todo lo que está pasando alrededor y que todo nuestro marco teórico se nos viene abajo cuando queremos ponerlo en práctica. Y eso viene bien para los que estudian ciencia política, ¿verdad? Porque entonces ahí podemos interpretar, analizar y cometer la menor cantidad de errores en nuestros análisis, porque yo les cuento una cosa, hasta ahora no he acertado casi nada en mis proyecciones de análisis político, ¿verdad? Entonces yo les quería comentar un poco por qué decidí tocarlo Paraguay. Porque yo estuve viviendo los últimos 12 años, bueno, hasta hace 2 años y medio, estaba viviendo en Portugal, enseñaba ahí, bueno, fui por embajador y estaba enseñando ahí, tenía una mesa muy privilegiada con otros cientistas políticos latinoamericanos, europeos, africanos, y veíamos un fenómeno, que era la aparición del presidente portugués, que se caracterizaba por sacarse selfies por donde se iba. Un hombre que tiene más de 70 años y que ganó la presidencia de la República gastando 70.000 euros. Eso no existe en la tierra. No existe. No hay ningún candidato a concejal municipal que gaste 70.000 euros. Tuvo 70.000, puede ser lo declarado y
los 150.000 en negro, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Ves cómo se ríen porque saben que es verdad? Ese es el problema de la política. Es como dicen los mexicanos, es el detalle. El detalle es el que determina la política hoy en día. Bueno, yo les voy a hablar de los detalles de la política paraguaya, entonces, en términos concretos. La primera es que nosotros, cuando analizamos los partidos políticos, tenemos que ver primero el contexto que los partidos políticos en la transición paraguaya se han concentrado en los procesos electorales. Paraguay es el último baluarte de los partidos políticos tradicionales. Acaba de caer Colombia. Acaba de caer Colombia. Y en Paraguay nunca cayó. La gente que le sigue a Lugo y a los movimientos de la izquierda progresista creen haber ganado unas elecciones, pero nunca la ganaron porque esa la hicieron gracias a un partido tradicional. Entonces en Paraguay nunca se fueron. Y apenas sintieron que se movía la estantería, ¡tas!, lo cambiamos en 24 horas al tipo. Esa es la fuerza, ese es el poder. La verdadera fuerza y el verdadero poder. En cambio, Colombia acaba de desbancar a una de las tradiciones partidarias más fuertes de América Latina, más potentes que tenemos. Y encima, un país rico. No es un país cualquiera. Es un país que le compite a la Argentina y que próximamente puede superarla. Tiene enormes condiciones. Es más, tiene un mejor posicionamiento geopolítico. Tiene acceso al Pacífico y al Atlántico. Y ustedes saben que hoy en día el mundo gira en el Pacífico. Y en los próximos 100 años probablemente vamos a tener que dejar el inglés y aprender más el mandarín. Entonces, ¿qué sucede? Que en los partidos políticos tradicionales que tienen una gran raigambre no se aplican las cuestiones de las teorías de las élites solamente, sino que hay un componente que está basado en el elemento cultural, que está basado en el elemento casi espiritual, folclórico. ¿Saben? Yo escucho normalmente, así bueno, cuando puedo, ¿verdad? Veo la tele argentina, escucho las radios argentinas, y la otra noche, cuando llegué a la madrugada, me fui a tomar un café ahí en el centro, en un boliche así chiquito, un store, así, y me sorprendió escuchar en la radio el chamamé. ¿Verdad? Estoy en Buenos Aires. Y mete chamamé. Y le pregunté, ¿vos sos correntino? Le digo, no, me dice, yo soy porteño. Ah, le digo, ¿y esta radio toca chamamecito? Aquí se escucha bastante, me dice. Y hay como una revalorización incluso de ese tipo de cosas. En sociedades como la paraguaya, la gente cuando entra en el mundo político tiene que tocar la polca, tiene que tocar el color, tiene que tocar su música, tiene que bailar. Y está relacionado con ese elemento que es casi espiritual, casi místico. Tomás ya se fue a participar de las elecciones en Paraguay. Hicimos campañas juntos una vez. Les cuento. ¿Y saben qué? Nosotros nos relacionábamos solamente, cuando él venía conmigo, solamente con los azules, que son los liberales. Y cuando se iba con otros, solo con los colorados, con los republicanos. Entonces, parece que somos como etnias, grupos distintos. Y eso un poco fue incentivado probablemente porque en la cultura de nuestra nación hay un elemento central que es no perder la identidad. Y nosotros estamos centrados en una gran batalla de carácter cultural que no la asumimos y que es la de la permanencia de la identidad cultural. Y los que viven aquí en Buenos Aires, en la provincia, se van a dar cuenta que se vende la chipa, que la gente habla en guaraní. O sea, donde uno circula, la cantidad de paraguayos que hay es enorme. Y es increíblemente visible. Y entonces, eso forma parte del elemento de los partidos políticos en la actualidad. Algunos elementos que identificaron los teóricos del siglo XIX cuando comenzaron a articular los primeros conceptos de partidos políticos sobreviven en algunos países, ¿verdad? Y en el caso es específico de Paraguay. Es por ello que las elecciones que se van realizando en nuestro país son muy importantes. Pero, ¿cuál es la característica de las elecciones paraguayas?
En Paraguay existen elecciones desde 1534. Desde 1534. Cuando se fundó Asunción, se murió el adelantado. Ustedes conocen esa historia porque es parte del Río de la Plata. Y entonces, al morir él, se reunieron los vecinos de Asunción, hicieron un cabildo y eligieron una autoridad. Y mandaron una carta al rey, y el rey les reconoció la capacidad de elegir a las autoridades mientras el rey no decida quién sería la autoridad, el gobernador de la provincia del Paraguay, del Río de la Plata, que en esa época Buenos Aires era una pequeña ciudad que dependía de Asunción. Entonces, y las características de todas esas elecciones han sido el fraude. Han sido el fraude. ¿Sí? Desde el inicio. Hernando Arias de Saavedra lo que hizo es casó a sus hijas, a sus capitanes, a sus contrincantes, con sus hijas que tenían con las indígenas, y les dio autoridad y les dio tierra, y en base a eso tenía su clientela. Y eso en todas. En la independencia se repitieron, y cuando tuvimos las elecciones formales como conocemos nosotros, con el votito, con todo eso, la característica era que se votaba a mano alzada. Y cuando veía que se perdía, que el gobierno perdía las elecciones, mandaba a la caballería, dispersaba a la gente y anotaba. Y así surgen los partidos políticos en defensa del voto libre. En defensa del voto libre. En 1887. Y ahí aparece el primer partido político paraguayo, que hoy en día es el principal partido de la oposición y a la cual yo pertenezco. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros en todos estos años que hemos tenido procesos electorales, siempre hemos tenido el fantasma del fraude. Y las últimas elecciones de 2018 fueron un fraude. Yo soy uno de los que fui apoderado y que presenté una denuncia ante la OEA precisamente por el fraude en el proceso electoral. Y es la hora que no responden. Hemos tenido muchísimos problemas de esa naturaleza. Entonces, una de las características de los procesos electorales en las cuales intervienen los partidos es que está presente el elemento del fraude. Y entonces la disputa es cómo enfrentar esto, cómo controlar, cómo superarlo. La segunda es que en estas elecciones del año 2018 retornó lo que nadie había pensado, retornó el estronismo. Es como si el hijo de Macera o de Videla se haya presentado en la Argentina y gana las elecciones. Y con él regresan los hijos de todos los miembros de la Junta Militar y se pasean orondamente como grandes autoridades de la Argentina. Como en Perú, con Fujimori, pero Fujimori no volvió a su hija a ser presidenta. No, pero tiene gente que la apoya. En todo el mundo hay gente que apoya a los exdictadores. Acaba de ganar el hijo de Marcos en Filipinas, ¿verdad? Pero la diferencia en Paraguay es que ha sido acompañado de toda la playa de aquella. Entonces, aquí vemos de qué manera en esta sociedad hay como una limitación en la sanción. Y entonces, ese es un problema que es el retorno del estronismo. Pero no vino el retorno del estronismo con los sujetos todos transformados, con, qué sé yo, con una onda más New Age. No, trajeron como argumento todos los elementos de la religión, la defensa de la religión como una bandera, de la defensa de la religión cristiana, no otra religión. La defensa de la familia, el retorno del servicio militar obligatorio como instrumento de educación, y la revalorización del pensamiento nacionalista. Cuando que nosotros, desde 1989 en adelante, hemos integrado toda esta corriente latinoamericana de integracionismo,
de superar un poco ese nacionalismo arcaico, integrarnos en una comunidad más amplia. Es más, Paraguay, en el gobierno de este presidente, integra el grupo que estaba integrado por Perú, Colombia, el grupo de Lima, ¿sí? Y que luego se constituye en un grupo con Bolsonaro, ¿verdad? Y desarman lo que es UNASUR. Entonces ahí vemos cómo se proyecta el pensamiento autoritario, conservador, a partir de una concepción de partido político en un contexto que es cada vez más complicado. Antes del inicio de la pandemia, en Paraguay había muchas movilizaciones de tipo social, particularmente por la demanda de mejoras en los servicios básicos, de transporte, de educación, de salud. Y cuando vino la pandemia, eso se acalló. Y la campaña de la lucha con la pandemia comenzó con una frase que se utilizó en la guerra de la Triple Alianza y en la guerra del Chaco, que se llamaba vencer o morir. Imagínense ustedes, toda una propaganda de carácter militar. Justamente con Janina Welp organizamos un panel por Zoom en aquella época para analizar cómo los gobiernos respondían a la crisis de la pandemia y en este caso, por qué razón en Paraguay se utilizaban estos eslogans de carácter militarista. Nosotros estuvimos encerrados, el ejército salió a las calles, imputó a muchísimas personas. O sea, creo que fue uno de los únicos países latinoamericanos que sacó el ejército a las calles, cuando la gente era pacífica, no tenía ninguna... Pero ¿qué sucede? Como los hospitales no tenían insumos, no teníamos terapia intensiva, etcétera, etcétera, muchos paraguayos vinieron a la Argentina a hacerse tratamiento, es una realidad. El gobierno tuvo como respuesta una fuerte protesta social, incluso en el medio de la pandemia. Y bueno, sacó al ejército de las calles y estableció prácticamente un estado de sitio no nominal, sin decreto, ¿verdad? Entonces, este tema de las movilizaciones afectaron severamente la legitimidad del gobierno y más aún el proceso de compras de insumos, donde hay dos componentes, uno que pareciera que no tienen relación. Uno es el componente ideológico y el otro es el componente de la integridad. El componente de la integridad es que la compra de insumos se hizo bajo un ambiente de enorme corrupción. La compra de insumos médicos se hizo a través del director del aeropuerto de Asunción, un funcionario administrativo, no tiene nada que ver con la salud. Y es más, ustedes comenzaron consumiendo o utilizando en este caso las vacunas rusas, ¿verdad? Y luego aplicaron las vacunas chinas, como Chile, ¿verdad? En Paraguay se prohibieron. En Paraguay no se permitieron las vacunas chinas y las vacunas rusas que llegaron las vinieron como donación del gobierno argentino. Entonces, miren ustedes, nosotros tuvimos que esperar que la Pfizer ponga a disposición sus vacunas para que la población paraguaya se vacune en el mes de julio del año 2020. O sea, cuando todos ya estaban vacunados, nosotros comenzamos nuestro proceso de vacunación. Es decir, hay una cuestión ahí muy profunda y eso está relacionado con la incapacidad de los partidos políticos de aglutinarse, de agruparse, de organizarse y de plantar cara. Es por eso que ahí viene como consecuencia un control de las instituciones de una manera muy estricta por parte de un partido hegemónico. Y ahí aparece la idea del partido hegemónico, que a la corrupción sistémica, que a la identidad ideológica o al alineamiento, lo que tenemos es que hay una hegemonía muy importante de los partidos tradicionales, pero sobre ellos otra vez de un solo partido. Y es así que tenemos que recientemente el TSJE reconoció 33 partidos políticos, 8 movimientos políticos, una concertación y 153 movimientos internos. Eso nos da la pauta de cómo está estructurado el sistema de partidos. En un país de 7 millones de habitantes,
tener 33 partidos políticos es bastante. Pero lo que sucede es que esos 33, probablemente 4 o 5 nomás tengan dimensión. Y de esos 4 o 5, solamente 2 tienen una dimensión que supera el 1.000.000 de afiliados. En tanto que uno tiene casi 2.500.000 afiliados. O sea, si Paraguay tiene 7 millones de habitantes, 3 millones y un poquitito, casi la mitad de la población, tiene una afiliación partidaria. Por eso es que vos decís que es muy estructurado, muy organizado, fantástico, claro, pero la afiliación no significa gran cosa. Es como pertenecer a Boca o a River. ¿Ah? Si nuestro equipo gana, saco mi carnet, ¿verdad? Si nuestro equipo pierde, cuajo nuestro carnet. Ahí no hay la militancia debe tener 15.000, 20.000 personas. A diferencia del Partido Colorado, que tiene más de 100.000 militantes activos, porque están acoplados a la estructura del Estado. Hay una cosa importante, como les decía, el retorno del estronismo, el retorno de los hijos de la dictadura, trajo aparejado el retorno de una agenda conservadora, una agenda reaccionaria. Pero esa agenda reaccionaria no solamente fue impulsada por el partido hegemónico que es el Partido Colorado, sino que tuvo aliados en facciones internas de los demás partidos, incluso de la izquierda, en cuestiones claves que hacen a la historia de nuestro país, como por ejemplo el problema de la reelección. ¿Por qué para los partidos políticos es capital analizar la reelección en Paraguay? Porque en Paraguay 3 presidentes gobernaron aproximadamente 120 años, entre los 3. Entonces, que es la idea de presidentes perpetuos prácticamente. Entonces, la disposición constitucional de la no reelección es capital para poder generar un dinamismo en la sociedad. Y sin embargo, nuestros partidos más considerados más modernos, más a la izquierda, más progresistas, se sumaron a la idea de la reelección precisamente para seguir la tendencia de la región, especialmente de la Marea Rosa, donde todos plantearon la reelección indefinida. Bueno, entonces, esta agenda en Paraguay tuvo una consecuencia de carácter reaccionario. Y lo que podemos ver acá en la pantalla es, si ustedes ven, es casi bicolor la composición del Congreso. En la Cámara de Diputados es mayor y en la Cámara de Diputados parece ser menor. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay 8 partidos y en la Cámara de Senadores hay 5 partidos representados, de los cuales 3 son con representaciones marginales. Entonces ahí tenemos un poco, vamos a ir avanzando. Entonces, si estamos analizando este contexto, es importante ver qué está pasando en la actualidad. Entonces, lo que les puedo decir es que se mantiene el partido hegemónico, pero en un contexto de división y de división política y de unión en el gobierno. Ahí tenemos que el partido político de ANR, o el Partido Republicano, el Partido Colorado, históricamente ha estado dividido en 2 facciones, por una u otra razón. Algunas fueron de carácter ideológicas, especialmente en los años 30, 40, 50, entre el fascismo y una posición más conservadora, pero más tradicional, y luego en los últimos años más de carácter personalista, los seguidores del dictador Stroessner y los que seguían la tradición, y ya en la transición, a partir de caudillos importantes, ¿verdad? Y ahí surgen movimientos internos, como los argañistas, como los seguidores de Lino Oviedo, etc. Pero siempre hubieron 2 sectores que parece ser que van a llevar al país a una guerra civil, pero en el momento, ahí cuando a punto están de sacar todas las hachas, todo eso, se abrazan y se llama eso el abrazo republicano. Y eso se ha hecho muchas veces. Entonces ellos impulsan los procesos electorales de las internas, en las campañas electorales concentran la atención, tienen los recursos, gobiernan la administración pública,
Y cuando parece que se va a dividir, fragmentar, y entonces va a ganar la oposición con una parte de ellos, ellos se abrazan, arreglan las cuestiones del pastel y se distribuyen la administración del Estado. Y así hasta que llegan las próximas elecciones, donde se dividen y comienzan otra vez. Hoy en día están en esa misma situación, pero con una particularidad. Hay uno de los actores que es inmensamente rico, y es un rico a nivel de Forbes, no es un rico cualquiera, que se llama Horacio Cartes, que fue el anterior presidente del Paraguay, y que hoy en día no solamente tiene una fuerza política muy importante, muy importante, que gobierna el principal partido de gobierno y que tiene una presencia determinante en la Cámara de Diputados y Senadores, sino que también tiene una inmensa fortuna para financiar eso. Y a la que le ha agregado algo muy determinante, es que no es, en guaraní se dice tabú, no es un rico tabú, no es un rico estúpido, es un rico inteligente, que está asesorado por excelentes politólogos, por excelentes especialistas en estadística, con excelentes campañólogos, con extraordinarios comunicadores, algunos que viven aquí en Buenos Aires, muy conocidos en el mundo electoral. Es decir, se rodea de extraordinarios asesores para realizar campañas mediáticas, para realizar campañas políticas de un nivel extraordinario. Las campañas paraguayas, especialmente las que desarrolla Horacio Cartes, son de primerísimo nivel. Eso hace que los partidos políticos parezcan muy sofisticados. Y entonces en la comunicación son extraordinariamente buenos y en la base, en el desarrollo del territorio, utilizan toda la fuerza de la tradición. ¿Se acuerdan de lo que les decía? Es como cuando uno saca el carnet del club deportivo o el color de sus amores. Y esa es la característica. Ahora bien, esta división que se da ahora es más compleja, porque se ataca el corazón financiero precisamente de uno de los candidatos y de los grupos. Y también se asocia a esa riqueza al crimen internacional organizado. El caso del avión que quedó varado aquí en Buenos Aires desató una tormenta ciclónica en Paraguay, porque ese avión fue contratado precisamente por la empresa del expresidente Horacio Cartes. Y esa investigación que obligó a la venida de senadores de los Estados Unidos le llevó a una declaración por el Departamento de Estado de significativamente corrupto, y le quitaron la visa al expresidente paraguayo y a toda su familia. Eso es grave. 15 días después, una negociación precisamente en Yacyretá, que fue la adjudicación de unas obras en el brazo Ñacuá, que se está construyendo ahora. Hubo una denuncia de una empresa norteamericana, perdió, ganó una empresa italiana, y hay una denuncia, y precisamente la embajada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declara significativamente corrupto al vicepresidente de la República y también le quita la visa a él y a toda su familia. ¿Qué significan todos estos elementos? Ustedes dirán, bueno, aquí Luis está dispersándose, se está yendo a las ramas, está contando los detalles íntimos de la política paraguaya, pero eso está relacionado con la falta de instituciones de partidos. Si ustedes se dan cuenta, todo eso sucede porque hay una concentración muy fuerte de la política alrededor de sujetos que tienen una enorme concentración, no solamente de poder político, de poder mediático, sino que también de poder económico, y cuyo único adversario capaz de poder contenerlos es una superpotencia que se ve amenazada en sus intereses. Pues bien, esa es la característica de... La otra característica de los partidos políticos, una más por favor, es que los partidos de oposición también están divididos. No es que son armónicos, porque facciones internas forman parte y son cooptados por las fuerzas predominantes del gobierno y del Partido Colorado. Entonces, en todo este periodo ha habido una sinergia
entre el partido de gobierno y facciones del partido de la oposición, haciendo más difícil. Sin embargo, en las últimas elecciones municipales que se realizaron el año pasado, algunos partidos, especialmente los principales de la oposición, tuvieron internas al mismo tiempo. Y en esas internas la gente derrotó a las estructuras de la élite que estaba empotrada en sus vínculos con el gobierno. Y por lo tanto se desató una nueva situación que es que sectores que están fuera de la administración pública, que están fuera del Parlamento, que están fuera de todos los órganos de gobierno, están liderando fuerzas de partidos políticos y que están buscando una gran coalición que ahora se llama Concertación Nacional. La Concertación Nacional es una figura jurídica por la cual los diversos partidos políticos pueden integrarse en una única fórmula y presentar candidaturas comunes para las elecciones, cosa que no estaba permitido en el sistema político paraguayo. En Paraguay solamente los partidos políticos podían presentar eso. Esta es una reforma del año 2007 de la cual yo soy uno de los autores en el proyecto de ley y que se implementa, miren ustedes, en el año 2022. Tardó muchísimo en implementarse. Y eso es por la fuerza que tienen, digamos, las estructuras de los partidos políticos. Finalmente, quisiera una última más. Esta división, como les decía, está basada en una confrontación que sobrepasa las cuestiones políticas y que involucra el crimen organizado, que involucra potencias extranjeras y que lo que está en disputa es el control del sistema de justicia. Vamos un poquitito más allá. En el caso de la oposición, esta oposición se ha presentado en una gran coalición, en una concertación que tiene muchos defectos, pero que se considera como una alternativa a presentarse a este partido hegemónico que viene gobernando en forma ininterrumpida desde 1947. ¿Cuáles son las características? Justamente con relación al marco teórico que nos planteó Thomas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los partidos políticos? La primera es, ¿existe un colapso de los partidos tradicionales? En el caso paraguayo, no. En el caso paraguayo, no, porque los partidos políticos tienen un componente de carácter folclórico, tradicional, muy potente. Sin embargo, y con una característica que se mantiene desde sus orígenes, la presencia de grandes caudillos, que ahora le llaman líderes, ¿verdad? Los grandes caudillos siguen siendo incluso Fernando Lugo, Efraín Alegre, Horacio Cartes, son líderes políticos incuestionables para sus partidarios y que son los que determinan la dinámica de los partidos políticos. La otra es que las reformas político-institucionales que se realizaron en la transición democrática de Paraguay son insuficientes. Son insuficientes. La sociedad está transformándose de una manera velocísima, una manera extraordinaria. Y las reformas institucionales, las reformas electorales no están acompañando de ello. Por lo tanto, si se cree que los partidos políticos están siendo borrados del mapa de América Latina, hay que ver como el caso de Chile, de Colombia, de Perú o de Ecuador, hay que comenzar a considerar los casos como Paraguay, pero también creo que habría que considerar el caso de Uruguay, el caso de Brasil, ¿verdad? Que son estados donde los partidos políticos tienen algún rol aún relevante. Muy bien, con esto les dejo para entrar en un espacio de... podemos ver un video, si les parece. Sí, les voy a contar porque, ¿saben? Yo recorro mucho el Paraguay. Yo acabo de venir de una comunidad indígena. No les quiero mostrar ese video porque es todo en guaraní, no van a entender nada. Pero te mandé el correo de Caro. Y en cambio este es un poquito más suburbano, más relacionado. Y para que vean cómo los partidos políticos están disociados, están lejos de la realidad, de la transformación urbana que tienen nuestras sociedades. Así como se cambió el territorio físico que existe también se está cambiando aceleradamente. Todas nuestras ciudades pasaron de ser pequeñas aldeas o pequeñas ciudades a
No, entonces acá vamos a ver enviados. Entonces, no, vamos a Instagram. Y ese también ese es otro de los elementos también, que el territorio se ha transformado, el territorio físico de las ciudades está súper transformado, ¿verdad? La urbanización intensa genera otro tipo de demandas, otro tipo de problemas, que es el hacinamiento, que es la insalubridad, que es la difusión de las drogas, bueno, etcétera, ¿verdad? Por eso es que el tema de los partidos políticos están afectados en su centro, pero en algunos casos, como en el caso paraguayo, subsisten a través de esta cuestión que está relacionada con una identidad cultural muy fuerte. Sí, lo podemos buscar para ahí. Mi idea no es hacer propaganda. Vamos un poquito más acá. Vamos más acá. Ahí está el sonido. No. Este es nuestro campeón de hip hop en Paraguay. ¿Verdad? No se escucha. ¿Cuáles son los problemas que vos ves? La educación, la falta de... Por ejemplo, yo te pongo una clara y concisa. Me enteré que una escuela en mi barrio, por ejemplo, ya no hay clases de artes plásticas, ya no hay clases de educación física y ya no hay clases de danza. Que los padres tienen que pagar, aparte los profesores de danza, los profesores de artes plásticas. ¿Por qué la arte plástica es menos que un matemática? ¿Por qué la educación física es menos que una profesora? ¿Por qué? O sea, no, yo no le veo el por qué. Porque al día de mañana tenemos que tener más diputados y menos pintores, o más, qué sé yo, más abogados y menos, no sé, menos bailarines, menos actores, menos... Yo creo que sí, la verdad que el freestyle en general se basa principalmente en el alma de Este ya es un aprendizaje de qué es el freestyle, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la gente ya se cuestiona. ¿Por qué tenemos que tener más diputados y tenemos que tener menos profesores, menos bailarines, menos actores? ¿Por qué tenemos que tener más policías? ¿O por qué tenemos que tener más burócratas? Ese es un cambio en la sociedad muy importante que los partidos políticos tienen que recoger el guante. Bueno, gracias. Bueno, como estamos un poco corridos por el tiempo, solo me gustaría, como creo que ustedes también, recibir alguna consulta o... Ahí veo muchas chicas interesadas que comentaban mientras seguramente tengan una inquietud para preguntar. Vamos, sí. Justo estaba hablando, con mi novio, que él no estudia ciencia política, pero yo le comento todo y él medio que le interesa. Y le dije, me parece tremendo que justo Perú, Argentina y Paraguay tengan la misma crisis política, de decir del problema entre el ejecutivo y el judicial, que estén como en una pequeña guerra y que no estén como en una situación de unión. Si bien en Argentina no está tan marcado, con la situación que pasó ahora con Cristina, que como que ya todos lo saben, hay como una cierta pelea que se está empezando a gestar en el país, y es bastante interesante poder conocer por qué justo a Latinoamérica siempre nos atraviesan los mismos procesos políticos al mismo tiempo en diferentes países. Si quieren recogemos las otras dos y respondemos todas juntas. Por allá, sí. Yo quería saber si la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en Paraguay, con los dos ejemplos que dio el disertante, sigue un proceso previo como declaración unilateral, no implica cierta intervención en el proceso electoral paraguayo, que eventualmente puede ser un precedente para aplicar en otros países de América Latina. Gracias, y por ahí. ¿Sí? Yo tenía la consulta como están hablando de los poderes de las élites, sobre el momento en el que estamos viviendo un corporatismo muy grande, y es en el que los políticos están muy concentrados en las élites, especialmente con los grandes empresarios, en Argentina muy específicamente, y cómo ellos tienen tanto poder como para manejar económicamente todo el país. A nosotros nos pasa con lo que es el dólar ilegal. Chile está en un momento muy problemático, también con Boric, que los grandes empresarios empiezan a estabilizar la economía, y las consultas como para que entender bien esto es cuando fue todo lo de la movida del dólar en Argentina, que fue un día patrio en el que no había momento de cambio. ¿Cómo puede ser
que haya un cambio en el dólar cuando no hay una movida en el dólar. No hay una movida, no hay gente pidiendo ni nada por el estilo. ¿Cómo puede ser que, cómo es la relación que solo unos pequeños grupos pueden desestabilizar tanto a la economía si no tiene una relación muy grande con lo que es la democracia en Latinoamérica? Y allá hay una más, dos y estamos. Sí. Bueno, yo tengo dos inquietudes puntualmente para el compañero de Paraguay, y sobre todo con el tema del video del freestyle que mostró de por qué tenemos menos actores, menos guionistas, etc. Yo pregunto, con lo que contaba usted con Roberto Garcés, ¿dónde están los guionistas, los directores de cine? Porque es para una serie realmente que se cuenta de cartel. O sea, y otra cosita más que me quedo, ¿no? Cuando usted remarca, digamos, el retroceso que ha vivido el Paraguay desde su gobierno o con los valores que ha traído. ¿Por qué usted ve, por ejemplo, la defensa del interés nacional o el nacionalismo como algo necesariamente malo? O, porque eso me hizo un poco de ruido también. La última. Dos comentarios, seguidos de comentarios a Tomás y uno a Luis. Tomás terminó la disertación, que fue un paneo amplio, sobre todo los autores que abarcan partidos políticos, con dos grandes desafíos, ¿no? La vuelta a la territorialización, y ahí le quería preguntar si entiendo es un caso que rompe por ahí un poco el modelo que vos describías para América Latina, con dos grandes partidos, desde mi punto de vista, con fuerte expresión territorial. Y por otro lado, cómo los mecanismos de democracia directa pueden funcionar como mecanismos atemorizadores a la clase política para adelantarse y aplicar consensos, ¿no? Y en ese punto, si puede hacer algún comentario acerca de cómo Boric ya se va preparando al rechazo de la reforma, o pareciera ser un rechazo de la reforma, convocando a, digamos, cómo, si esto puede marcarse esto que vos decís. Con respecto a lo de Luis, vos arrimaste la charla, empezaste con las características del orgullo de ser paraguayo, del uso del guaraní, de las costumbres paraguayas, esta cosa que los identifica a los paraguayos. Y si la presencia o la intervención del Departamento de Estado americano y la campaña, de alguna manera, no puede llegar a ser una fuerza que intervenga en la campaña, pero justamente exacerbando el orgullo nacional, o que el partido gobierno puede utilizarlo para exacerbar esta cosa de los de afuera y los de adentro. Bueno, ahí estamos. Los argentinos pidiéndote que hables de Argentina. Está bien, está bueno. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad no sé si tengo las respuestas, pero tres comentarios, ¿no? Sobre el tema de la judicialización que decías vos. Mira, yo llegué a Perú hace un par de años y siempre he escuchado que el poder judicial estaba manejado por el afrofujimorismo, ¿sí? Era como la constante, como que los que manejan el poder judicial son los afrofujimoristas, ¿no? Y después le levantaron un proceso a Keiko y básicamente a todos los expresidentes. Uno terminó muerto, otro está en el exilio en Estados Unidos, no hay cómo traerlo. Y si no, están presos, digamos, ¿no? Entonces, yo la verdad no lo tengo como claro quién maneja el Poder Judicial y quién, digamos, reparte las cartas. Pero me parece que lo que termina como sucediendo en términos más generales, de que se utiliza básicamente el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Es decir, el que ocupa temporalmente el Poder Ejecutivo vuelca, digamos, las fuerzas y utiliza instrumentalmente contra la oposición de turno, ¿no? Como la inestabilidad en Perú es tan alta, digamos, básicamente es una guerra de todos contra todos, ¿no? Pero es muy difícil, porque además en términos, no sé, acá se ha estudiado más, en Perú básicamente no hay estudios sobre el Poder Judicial, o sea, no sabemos, porque es muy difícil también de estudiar, es muy peligroso incluso estudiarlo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos más estudios sobre eso, ¿no? Y el afrofujimorismo se fue, digamos, diluyendo, APRA murió, García murió, y no sé, la verdad, quién tiene los intereses. Me parece que, nuevamente, ¿no? Es un poco más fragmentado y cada uno o sea, todos contra todos, ¿no? Un poco esa es la dinámica, ¿no? Pero saliéndome de Perú un poco y con lo que comentaba Luis, nuevamente, y volviendo a la idea de la columna, me parece que, nuevamente, tenemos como contextos como súper similares, perdón, como
problemas súper similares en países muy, muy diferentes, digamos, ¿no? Y es curioso, y para mí, digamos, ahí estamos como en los mismos problemas en un contexto totalmente diferente, ¿no? Entonces, evidentemente hay como fenómenos regionales similares y depende un poco la acogida en los contextos, ¿no? Pero me parece que al menos en este caso la realidad paraguaya no está tan lejos de la realidad peruana, ¿no? Respecto del tema de las élites y el pequeño grupo, y ahí, digamos, saliéndome por el contexto, me salgo un poco de Argentina. Hace un par de años, no sé cuándo fue, como 2 o 3 años, Alberto Vergara, que es un politólogo peruano, escribió una columna sobre básicamente lo desastrosos que son estos presidentes que venían como a reformar, que venían de la gestión de la empresa privada, ¿no? Y la columna básicamente decía, mira, lo miras a PPK, lo miras a Piñera y lo miras a Macri, los gobiernos son básicamente desastrosos, digamos, ¿no? O sea, no era como la renovación, la profesionalización, la gestión, o sea, terminaron mal básicamente todos, digamos, ¿no? Y Piñera terminó por sepultar, digamos, la constitución, digamos, que defendía la centroderecha desde la transición, ¿no? PPK se fue antes y demás, ¿no? Entonces, creo que hay como dos cosas, ¿no? Uno, gobiernan muy mal, ¿no? Por eso también le fue tan mal en las urnas. Y dos, es como la tradición histórica con la que no supimos romper nunca, que es la desigualdad, digamos, y de la elitización de la política, que es tremenda, ¿no? Entonces tienes poderes, digamos, grupos muy pequeños manejando la política un poco a su antojo. Entonces ahí yo lo vinculaba con la presentación, es un poco como hace 100 años, digamos, ¿no? Cambiaron el contexto, pero vos tenés los mismos grupos. Si vos te fijas en algunos de los grupos, de los nombres, de los apellidos, son los mismos apellidos de hace 100, 120 años, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Así nos va, ¿no? Entonces, y romper con eso es muy, muy, muy difícil, digamos, ¿no? Y lo último que comentaba Diego, los dos desafíos, sí, efectivamente es una generalización, digamos, ¿no? Y hay excepciones, y yo creo que sí, Paraguay es excepción, Uruguay es excepción, y Argentina también, pero creo que el modo predominante, me parece, es básicamente, no sé, en Perú se habla de candidaturas compradas, se sabe cuánto tenés que pagar para aparecer en la lista, es vergonzoso, digamos, y pasa lo mismo con el tema, digamos, de los pagos y del financiamiento, ¿no? Entonces, sí, los partidos están en el territorio de alguna manera, pero es muy, muy precaria la presencia, digamos, ¿no? Entonces, incluso en los países, o sea, si vos te salís de los casos excepcionales, no te queda como mucho más. Son candidaturas independientes, casi que es locales, gente que hace campaña básicamente con su familia, ¿no? Me cruzaba con candidatos incluso en Lima. Entonces la hermana que es la manager, el primo que hace los afichitos, ¿no? Y los niños que hacen la pintata. O sea, ¿me entendés? Es como, ahí no hay como mucho más que liderazgos personalistas locales, ¿no? Pero hay efectivamente excepciones, ¿no? Y ahí traigo un poco, simplemente cito de esto, cuál es como la conclusión del libro de Levitsky, dice, bueno, cuál es como las mejores prácticas, entre comillas, ¿no? De los partidos exitosos: ser leal a tus antepasados, socializarlo tus hijos, digamos, de manera política, las lealtades a tus amigos, ¿no? Los vínculos políticos compartidos, la lealtad hacia tu localidad, un poco lo que describía Luis, digamos, ¿no? Así sobreviven los partidos en el territorio, aunque nos puede no gustar normativamente, digamos, ¿no? Pero es así como sobreviven. Y lo último, lo de los mecanismos de democracia directa y el caso chileno. Yo estuve en Chile hace un mes y como que les preguntaba, pero nadie pensó que va a haber como una opción por rechazo, ¿me entendés? Como que cuando se planteó eso, se pensó, me parece, es mi percepción, de que, bueno, va a haber alguna negociación, bueno, algo va a salir y eso se va a aprobar.
pero no se pensó que, no sé, me da la sensación que no se pensó que va a haber como un choque, un conflicto tan importante sobre una cosa que era como natural que se hiciera, y todos querían hacer porque el país básicamente explotó, millones de personas en las calles, ¿no? Entonces me parece que si no se aprueba va a ser un gran retroceso y nadie sabe lo que puede pasar, digamos, ¿no? Y me parece que lo que va a pasar es que no va a pasar casi nada, digamos, ¿no? Las reformas, si es que va a haber, van a ser muy limitadas, la paridad está en cuestión, o sea, todos los avances que se plantearon, o sea, están jugando con fuego, me parece, en ese sentido, porque el contexto social, digamos, requiere de un cambio. Entonces, el retroceso, si esto se cae, es muy difícil, ¿no? Pero es para otro análisis, no me quiero extender más. Bueno, gracias por las preguntas. En relación al sistema de justicia, ¿por qué coincidimos en los conflictos en el campo judicial? Porque nosotros hemos pasado por un periodo de la instrumentalización de la justicia. Hay que recordar, el caso más emblemático es el de Lula, sin duda alguna, ¿verdad? El más, digamos, para mí, el más emblemático. Pero detrás de ello está un elemento muy importante que es común a todos nuestros países, y es que nosotros vivimos en la región más desigual del planeta. Y entonces el sistema de justicia entra en crisis cuando hay una sociedad desigual, porque ahí es donde se contrabalancean los privilegios. Y en el caso de Paraguay, por ejemplo, es más grave aún, porque el nivel de faccionalismo se traslada de los partidos al sistema de justicia. Miren ustedes lo que estoy diciendo. Las facciones internas de los partidos se reflejan en los órganos ejecutores del sistema de justicia. Nuestra fiscal general del Estado lleva 4 intentos de juicio político. Hay pruebas, pero incontrastables, y aún así pierde el juicio político de la destitución. Entonces, eso quiere decir que el sistema de justicia está relacionado de qué manera se tratan los privilegios. Porque existen en una sociedad privilegios que son, digamos, compensatorios, pero hay otros que son depredatorios. Y eso, cuando se institucionaliza y tiene un órgano que no solamente es la justicia como tal, sino también la policía, entonces aparecen situaciones extremas como la que nosotros venimos soportando, donde tenemos secuestrado a un vicepresidente de la República y no tenemos prueba de vida, por ejemplo, ¿verdad? Luego la otra que está relacionada es con las élites que se asocian a los grandes empresarios. Bueno, eso ya desde la época de los clásicos se habla de la importancia, y a eso se relaciona a la oligarquía, ¿verdad? La oligarquización de la política. Y la democracia tiene esa tendencia a oligarquizarse, porque en este caso, en nuestras sociedades, estas élites que nosotros hoy, las élites económicas, tienen un alto nivel de sofisticación y un alto nivel de penetración, particularmente en los medios de comunicación masivos. Y entonces alteran normalmente el debate de la opinión pública. Y entonces lo que era un contrapeso, hoy en día es un instrumento. Y eso creo que es uno de los problemas. Hay un filósofo español, Daniel Innerarity, que plantea precisamente la complejidad de la política. Pero no solamente la complejidad de la política, sino también la radicalidad de estas. Cuando la gente hace mucha mención al caso argentino de la grieta, pero eso es, digamos, de posiciones radicales que hacen que la sociedad se fragmente aún más y permanezca en esa fragmentación para beneficio de estas élites, ¿verdad? Después, con relación a lo que habías planteado de por qué no están los guionistas haciendo, es porque todos los días la realidad supera a la ficción. Esa es en todo el mundo. No hace falta eso, no me ataca, ¿verdad? Ahora hay unos memes espectaculares porque
el mayor millonario de nuestro país ya viste supuestamente con una boina del Che, ¿verdad? Ya no se llama más Horacio, sino se llama Che Horacio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones van transformándose de una manera tan grave que estas personas no pueden reclamar para sí la identidad del nacionalismo porque han sido los aliados eternos de las empresas transnacionales. Toda su trayectoria, su vida, sus hechos, están asociados con ellos. Lo que sucede es que ahora ellos son impresentables ante su propio ambiente, digamos, ¿verdad? Es como si vos, siendo miembro del club de River, comenzás a meter goles en contra, entonces la directiva del club te echa, digamos, y vos ahí no sé, resistís, digamos, ¿verdad? Entonces, ese creo que es el problema. Y después otra cosa, decías en una parte, y también que estaba relacionado con la intervención de los Estados Unidos como una potencia hegemónica que viene y dice, este es corrupto, este no es corrupto. ¿Y por qué no se levantan los nacionalistas paraguayos que van a vencer o morir y que van a luchar hasta la muerte y que le van a sacar la mugre a los gringos, ¿verdad? Sucede que el nacionalismo no está bien visto en buena parte de la sociedad paraguaya porque está asociado al autoritarismo. Porque el nacionalismo paraguayo es un nacionalismo que se construyó simbólicamente en el autoritarismo. Entonces, la lucha en nuestra sociedad ha sido por desmantelar ese nacionalismo autoritario. No es como decir vamos a defender la soberanía alimenticia, no forma parte de eso, del nacionalismo. Eso es una campaña de este tipo que está allá, el de Windows, ¿cómo se llama? Este multimillonario, el más rico del mundo. La campaña de los... no, el otro, Bill Gates, ¿verdad? La campaña de Bill Gates, ¿verdad? Para ellos esa es la defensa de la soberanía alimentaria, ¿verdad? En síntesis, por eso es que el nacionalismo es un problema en nuestro país. Y finalmente, va a forzar el surgimiento de estas designaciones de corruptos, la persecución a algunos líderes políticos por parte de los Estados Unidos, va a forzar el resurgimiento de un nacionalismo en Paraguay probablemente, porque en Paraguay han existido varias campañas de esto. La última que tuvimos fue en el año 2012, cuando Cristina Kirchner y Hugo Chávez decidieron sacar al Paraguay del Mercosur, ¿verdad? Entonces todo el mundo nos pusimos en contra de eso. Y entonces todo el mundo tuvimos que estar en el lado blanco y no en el lado negro. Porque este tipo de cosas lo que hace es divide la sociedad en blanco y negro. Entonces ahí y se presta la manipulación. Entonces vos no podés quedar en el medio. Más aún conociendo la historia de este país. Y entonces creo que puede intensificar. Pero aquí hay una cuestión aún más profunda, y es que quienes están perseguidos por los Estados Unidos hoy en día están considerados en nuestro país como la cabeza de la mafia. Y en Paraguay hay una mafia muy fuerte que es visible a la vida cotidiana. Entonces, por eso es que probablemente no va a tener ese eco desde mi punto de vista. Pero, como les digo, hace más o menos unos 20 años que me dedico a la ciencia política y en casi todos mis pronósticos me he equivocado. La profesora Verónica Pérez quería hacer un comentario y después por fin no se vayan que tengo avisos parroquiales de la organización. Recoja el guante, profesora. En realidad es una pregunta, en Frente Amplio hablamos otro día, vamos a hablar otros días, pero tenía una pregunta para Tomás, y es ¿qué tipo de construcción partidaria pensás vos que tiene el Frente Amplio pero de Chile? ¿Si más fracasada o algún tipo de construcción un poco más robusta? Digo, ya que nombraste partidos en la oposición, que estaban en la oposición y pasan al gobierno.
difícil esa pregunta, ¿no? Creo que le falta a llegar al nivel del Frente Amplio uruguayo, ¿no? Pero me parece que en términos como generales sufre un poco de los problemas que sufre la izquierda tradicionalmente en la región, que es la fragmentación, ¿no? Y digamos, vos mirás el frente y las distintas agrupaciones, movimientos, no están de acuerdo y se han ido fragmentando, ¿no? Entonces no hay como y eso tal vez tenga que ver con la debilidad, digamos, del proyecto en términos como que surge de alguna movilización, pero digamos, no es como un conflicto importante. Entonces creo que no están de acuerdo sobre hacia dónde ir y cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que hay sectores que son mucho más movimentistas y sectores que están más como por el lado más institucionalista. Y no sé hasta qué punto, digamos, hay como una como un intento deliberado por construir como partido desde las bases, ¿no? En Chile hace un par de semanas decían, mira, ahí donde, digamos, donde pasamos al gobierno se vaciaron los movimientos, ¿no? Entonces, eso quiere decir básicamente que ese mundo todavía es como muy chico, digamos, la organización incluso a nivel local, si llegan al gobierno municipal, digamos, se vacían los movimientos, entonces también se pierde el contacto con la sociedad, ¿no? Entonces creo que no lo ven como importante, digamos, esta parte de construir con la organización, cuando me parece que el escenario está como, tiene la puerta abierta, digamos, ¿no? Pero no hay como un consenso sobre el objetivo de pasar por esa puerta, y me parece que es una pena porque lo que queda es como un montón de candidaturas independientes levantando demandas importantes sin que eso tome una forma más como orgánica, institucional, de estructura presente en el territorio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Tomás, Luis, a Elsa. Acá me pasan algunos avisos parroquiales. Si quieren acreditarse, están acreditando en el hall de entrada de planta baja. Y 13:30 hay unas competencias, unos libros que se van a suceder durante toda la jornada. 13 editoriales acompañan la jornada de ciencia política de la UBAC, sorteando y compitiendo y poniendo a disposición material bibliográfico. Vayan, no se las pierdan. Y antes de terminar, agradecer muy especialmente a Paula Bertín, la profesora titular de la materia, por darnos este espacio para esta conversación. Le hubiera gustado mucho estar. Desgraciadamente les tocó verme a mí en vez de a ella. Así que ella les manda sus saludos y también le agradecemos de las jornadas. Y viene mañana a las 10. Vengan porque Paula es también digna de escuchar. Gracias a todas y a todos.